¿Alguna vez han imaginado que el día en que van a firmar la casa de sus sueños se convierta de repente en la peor pesadilla de su vida en cuestión de minutos? Pues eso fue exactamente lo que me pasó a mí hace apenas 6 meses. Y créanme cuando les digo que si no hubiera sido por las palabras de una extraña en un café, ahora mismo no estaría aquí contándoles esta historia. Estaría completamente arruinada, sin nada, y probablemente en la calle. Pero antes de sumergirme en los detalles más oscuros de esta historia, déjenme presentarme. Mi nombre es Isabela Moreno. Tengo 30 años, y hasta hace medio año pensaba que tenía la vida perfecta. Trabajaba como arquitecta en una firma prestigiosa en el centro de Madrid. Ganaba un buen sueldo. Y lo mejor de todo, estaba a punto de comprar el apartamento de mis sueños con el hombre que creía que era el amor de mi vida, Alejandro Ruiz. Ese nombre ahora me produce náuseas. Pero en ese momento, hace 6 meses, solo con escucharlo, mi corazón se aceleraba. Lo había conocido 3 años atrás en una conferencia de bienes raíces. Él trabajaba como asesor financiero, o eso decía. Era alto, de ojos verdes, con una sonrisa que podía derretir el hielo. Me cortejó durante meses. Fue el novio perfecto, atento, cariñoso, siempre presente en cada momento importante de mi vida. Después de 2 años juntos, me propuso que compráramos un apartamento juntos en el barrio de Salamanca, una de las zonas más exclusivas de Madrid. El precio era elevado, 450.000 euros, pero entre mis ahorros y lo que él decía que tenía, podríamos hacerlo. Yo puse 300.000 euros, todo lo que había ahorrado durante 10 años de trabajo duro, más la herencia que me dejó mi abuela. Alejandro supuestamente pondría 150.000. La firma estaba programada para un viernes por la tarde, el 22 de septiembre. Recuerdo la fecha perfectamente porque era el cumpleaños de mi madre, y ella estaba tan emocionada de que su hija finalmente tendría su propia casa. Yo también lo estaba. Había pasado las últimas semanas eligiendo muebles, imaginando cómo decoraría cada habitación, soñando con la vida que construiría allí con Alejandro. Esa mañana me desperté temprano, con mariposas en el estómago. La cita en la notaría era a las 5 de la tarde, pero Alejandro me pidió que nos encontráramos antes para revisar los documentos una última vez. Me citó en un café cerca de la oficina del notario, la Esquina del Arte, un lugar acogedor que frecuentábamos. Llegué unos minutos antes de la 1. Pedí un café con leche y me senté en una mesa junto a la ventana, revisando por enésima vez los documentos que llevaba en mi bolso. Escrituras, comprobantes de transferencia, mi identificación. Todo parecía estar en orden. Alejandro llegaría en cualquier momento y luego iríamos juntos a la notaría. En unas pocas horas, seríamos dueños de nuestro hogar. Estaba tan absorta revisando los papeles que no noté cuando una mujer se sentó en la mesa de al lado. Solo levanté la vista cuando escuché su voz, baja pero clara. Disculpe, ¿usted es Isabela Moreno? Me giré sorprendida. Era una mujer de unos 45 años, elegantemente vestida con un traje sastre gris, el cabello castaño recogido en un moño bajo. Tenía una expresión seria, casi preocupada. No la reconocí. Sí, soy yo, respondí con cautela. ¿La conozco? Ella negó con la cabeza y se inclinó hacia mí, bajando aún más la voz. No tenemos mucho tiempo, así que voy a ser directa. Sé que hoy va a firmar la compra de un apartamento con Alejandro Ruiz. Se me heló la sangre. ¿Cómo sabía eso esta desconocida? ¿Quién es usted? ¿Cómo sabe? Eso no importa ahora, me interrumpió. Lo que importa es que no firme esos documentos. Alejandro no es quien dice ser. Va a robarle todo su dinero. Me quedé helada, mirándola fijamente. Durante unos segundos, pensé que era una broma de mal gusto, o quizás alguna loca, pero algo en sus ojos, una mezcla de urgencia y sinceridad, me impidió reírme o alejarme. ¿De qué está hablando?, logré articular. Los documentos que va a firmar no son solo para la compra conjunta, dijo rápidamente, sacando su teléfono y mostrándome una foto. Mire esto. Entre los papeles hay una cláusula oculta, en letra pequeña, que transfiere la propiedad total del apartamento a nombre de Alejandro en cuanto se complete el pago. Su dinero pagará todo, pero usted no será la dueña de nada. Miré la foto en su teléfono. Era borrosa, pero parecía ser un documento legal con muchos párrafos en letra diminuta. Pero, ¿por qué me dice esto? ¿Quién es usted realmente? La mujer suspiró, y por un momento vi dolor en su mirada. Porque lo mismo me pasó a mí hace 3 años. Alejandro Ruiz no es asesor financiero, es un estafador. Ya lo ha hecho con al menos otras 4 mujeres que yo sepa. Yo fui la segunda. Perdí todo mi dinero, mi casa, todo. He estado investigándolo desde entonces, tratando de juntar pruebas para denunciarlo.
Pero él es muy cuidadoso. Eso es imposible, susurré, aunque mi voz temblaba. Alejandro y yo llevamos 3 años juntos. Él no. ¿Ha conocido a su familia? Me preguntó de repente. ¿A su madre? ¿Su padre? ¿Hermanos? Abrí la boca para responder, pero me di cuenta de que no. Alejandro siempre decía que su familia vivía en Galicia y que no se llevaba bien con ellos. Siempre tenía excusas para no viajar allá conmigo. ¿Y su hermana Lucía? Continuó la mujer. ¿La joven Dulce, que siempre está con él? ¿Su hermana menor? Sí, la conozco, dije. ¿Qué pasa con ella? No es su hermana, es su cómplice. Se llama Lucía Romero y es su socia en el fraude. Probablemente también estará en la notaría hoy. En ese momento, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Alejandro. Cariño, voy retrasado. Ve tú directamente a la notaría. Yo llego en 10 minutos. Lucía ya está allí esperándote. Miré el mensaje y luego a la mujer frente a mí. Mi mente era un torbellino. ¿Era posible? ¿Alejandro realmente me estaba engañando? Escúcheme bien, dijo la mujer, tomando mi mano sobre la mesa. Cuando llegue a esa notaría, va a haber muchos documentos. Alejandro va a presionarla para que firme rápido. Dirá que tienen poco tiempo, que el notario tiene otra cita después. No lo haga. Lea cada palabra, cada línea, especialmente las cláusulas en letra pequeña. Y si puede, mejor no firme nada hoy. Diga que necesita más tiempo. Que su abogado debe revisarlo primero. No entiendo cómo puede estar pasando esto, murmuré, sintiendo que el piso se movía bajo mis pies. La mujer me dio una tarjeta. Este es el número de mi abogado. Llámelo si necesita ayuda. Y por favor, tenga mucho cuidado. Estos hombres son peligrosos cuando se sienten descubiertos. Se levantó para irse, pero antes de alejarse, se giró una última vez. Una cosa más. Revise el maletero de su coche cuando salga del café. Creo que encontrará algo interesante. Y con eso, desapareció entre la gente de la calle, dejándome completamente conmocionada. Durante los siguientes 5 minutos me quedé sentada, paralizada. Parte de mí quería creer que todo era un malentendido terrible, que esa mujer estaba equivocada o loca. Pero otra parte, una parte pequeña pero persistente, recordaba cosas extrañas. Las veces que Alejandro evitaba hablar de su pasado, cómo siempre manejaba todos los papeles del apartamento, diciendo que como asesor financiero, él entendía mejor. La forma en que Lucía, su supuesta hermana, a veces lo miraba con una intimidad que no parecía fraternal. Miré mi reloj. Eran las 2:45. Tenía casi 3 horas antes de la cita en la notaría. Tomé una decisión. Salí del café y fui a mi coche, estacionado a media cuadra. Cuando llegué al maletero, mi mano temblaba al girar la llave. Lo abrí lentamente, y lo que vi me dejó sin aliento. Había una caja de cartón que definitivamente yo no había puesto ahí. La abrí con cuidado. Dentro había documentos. Muchos documentos. Actas de matrimonio, escrituras de propiedades, contratos, y todos tenían el mismo nombre, Alejandro Ruiz. Con manos temblorosas, empecé a revisar los papeles. Había actas de matrimonio con 3 mujeres diferentes, todas en los últimos 5 años. Escrituras de apartamentos en Barcelona, Valencia y Sevilla, todos adquiridos con los nombres de mujeres que luego, según documentos posteriores, habían transferido las propiedades a Alejandro. Pero lo que más me impactó fue una foto. Era de Alejandro y Lucía, en lo que claramente era una foto de boda. Estaban vestidos de novios, besándose frente a un altar. La fecha en el reverso decía, Alejandro y Lucía, 15 de junio de 2018. No eran hermanos, eran marido y mujer. Sentí que me faltaba el aire. Durante 3 años, había estado viviendo una mentira. Todo había sido un fraude elaborado desde el principio. Me apoyé contra el coche, tratando de no vomitar. Mi teléfono sonó de nuevo. Otro mensaje de Alejandro. Isabela, ¿ya vas en camino? El notario dice que podemos empezar a las 4 si llegamos temprano. ¿Qué te parece? Quería firmar temprano. Por supuesto que quería. Cuanto antes firmara yo esos documentos, antes tendría él mi dinero. Respiré profundo. El shock inicial estaba dando paso a algo más fuerte. Ira. Una ira fría y calculadora. Alejandro pensaba que yo era una víctima fácil. Otra mujer ingenua de la que podía aprovecharse, pero se equivocaba. Tomé mi teléfono y marqué un número que nunca pensé que tendría que usar. Mi padre había insistido en que lo tuviera, por si acaso. Era el número de un abogado especialista en fraudes, un viejo amigo de mi padre. Señor Vega, soy Isabela Moreno, la hija de Roberto. Necesito su ayuda urgentemente. Las siguientes 2 horas fueron un torbellino.
El abogado Vega me citó en su oficina inmediatamente. Le mostré todos los documentos que había encontrado en mi coche y los papeles que tenía para la firma. Él los revisó meticulosamente y confirmó mis peores sospechas. Tiene razón, dijo gravemente. En la página 12 de este contrato de compraventa, hay una cláusula que básicamente le otorga a Alejandro Ruiz el 100% de la propiedad. Usted estaría pagando 300.000 euros por nada. Técnicamente, aparecería como un préstamo a él, no como parte de la compra. ¿Cómo es posible que un notario permita esto?, pregunté, indignada. Probablemente el notario no está involucrado, explicó Vega. Estos estafadores son astutos. Mezclan documentos legítimos con cláusulas fraudulentas redactadas de manera confusa. Si el notario no lo lee todo cuidadosamente, puede pasar desapercibido. Y una vez firmado, legalmente es vinculante. ¿Qué puedo hacer? Vega sonrió, y no era una sonrisa amable. Podemos darle a su novio una sorpresa. Si me autoriza, puedo contactar a la policía y al colegio de notarios. Pero necesito que haga algo por mí. Vaya a esa cita. Actué con normalidad, como si no supiera nada. Justo antes de firmar, yo entraré con las autoridades. ¿Quiere usarme como cebo?, pregunté, nerviosa. Quiero atraparlo en el acto. Con su testimonio y estos documentos, podemos no solo evitar que la defraude a usted, sino también ayudar a las otras víctimas a recuperar algo de lo que perdieron. Lo pensé por un momento. Era arriesgado. Alejandro pensaba que yo era débil, manipulable. Tendría que fingir que seguía siendo esa persona hasta el último momento. De acuerdo, dije finalmente. Hagámoslo. A las 4:30 de la tarde, entré a la notaría de la calle Velázquez. Era un edificio elegante, con muebles de madera oscura y cuadros clásicos en las paredes. Alejandro ya estaba allí, junto con Lucía. Ambos me recibieron con sonrisas amplias. Cariño, Alejandro se acercó y me besó en la mejilla. Pensé que no llegarías. ¿Todo bien? Sí, perdón, dije, forzando una sonrisa. Había mucho tráfico. Lucía me dio un abrazo. ¡Qué emoción! Por fin van a tener su casita. Ale me ha contado todos sus planes. La miré a los ojos. Ella sostuvo mi mirada con una expresión de inocencia perfecta. ¡Qué buena actriz era! El notario, un hombre mayor de unos 60 años con gafas, nos hizo pasar a su oficina. Sobre el escritorio había una pila de documentos. Bien, señores, comenzó. Procedamos con la firma. He revisado toda la documentación y está en orden. Señorita Moreno, aquí tiene usted los documentos de transferencia de sus fondos. Alejandro se movió ágilmente, colocándose a mi lado. Déjame ayudarte, amor. Son muchos papeles. Empezó a pasar las páginas rápidamente, señalando dónde debía firmar. Aquí, aquí, aquí. Espera, dije, deteniendo su mano. Quiero leer todo primero. Vi un destello de impaciencia en sus ojos, pero rápidamente sonrió. Por supuesto, pero ya sabes que yo he revisado todo. Y el notario también. Está todo correcto. Aún así, prefiero leer. Tomé los documentos y empecé a revisar página por página. Alejandro y Lucía intercambiaron miradas. El notario parecía confundido, pero no dijo nada. Cuando llegué a la página 12, la leí 2 veces. Ahí estaba, justo como el abogado Vega me había mostrado, la cláusula fraudulenta, redactada en un lenguaje legal confuso, pero claramente estableciendo que yo no sería copropietaria, sino una prestamista. Alejandro, dije lentamente, ¿qué significa exactamente esta cláusula? ¿Cuál, amor?, preguntó, acercándose. Esta, donde dice que mis fondos se clasifican como préstamo de capital inicial para adquisición unilateral de la propiedad inmobiliaria. Lo vi ponerse ligeramente pálido. Oh, eso es solo jerga legal. El abogado que redactó el contrato usa esos términos. Básicamente dice que tu dinero es parte de la compra. No, no dice eso, repliqué, mi voz ahora más firme. Dice que mi dinero es un préstamo. A ti. Lo que significaría que el apartamento sería solo tuyo. Alejandro rió nerviosamente. Isabela, cariño, creo que estás malinterpretando. ¿Lo estoy? Lo miré directamente a los ojos. Dime, Alejandro, ¿cuántas veces has hecho esto antes? El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía dejó de sonreír. El notario nos miraba confundido. Y Alejandro finalmente dejó caer la máscara. No sé de qué estás hablando, dijo fríamente. ¿No? ¿Quieres que le pregunte a tu hermana? Oh, perdón, a tu esposa. Lucía se puso de pie de un salto. ¿Qué dijiste? Lo sé todo, continué, sacando mi teléfono y mostrándoles la foto de su boda. Sé que ustedes dos han estado estafando mujeres durante años. Sé de las otras víctimas. Y sé exactamente qué intentaban hacer hoy. La cara de Alejandro se transformó. La calidez, el encanto, todo desapareció.
reemplazado por una expresión dura y calculadora. Eres más lista de lo que pensaba. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió. El abogado Vega entró, seguido por 2 agentes de policía. Alejandro Ruiz y Lucía Romero, anunció uno de los agentes, quedan detenidos por fraude y estafa. Lo que siguió fue caótico. Alejandro intentó correr, pero los policías lo detuvieron rápidamente. Lucía empezó a gritar, diciendo que todo era un malentendido, que ellos no habían hecho nada malo. El notario estaba blanco como un papel, murmurando que él no sabía nada. Me quedé sentada, observando todo como si fuera una película. 3 años de mi vida con un hombre que nunca existió realmente. 3 años de mentiras. Antes de que se llevaran a Alejandro, se giró hacia mí. Deberías haber firmado, Isabela. Habría sido más feliz sin saber la verdad. Quizás, respondí. Pero habría sido más pobre. Y prefiero la verdad dolorosa que una mentira cómoda. Los siguientes meses fueron difíciles. Testifiqué en el juicio, junto con otras 3 mujeres que también habían sido víctimas de Alejandro y Lucía. Gracias a los documentos que misteriosamente aparecieron en mi coche y a la evidencia que recopilamos, ambos fueron condenados a 8 años de prisión por fraude múltiple. Recuperé mis 300.000 euros. Las otras víctimas también recuperaron parte de lo que habían perdido cuando las propiedades que Alejandro había adquirido fraudulentamente fueron embargadas y vendidas. Nunca más volví a ver a la mujer del café. Busqué en todas las bases de datos de víctimas de Alejandro, pero no encontré a nadie que coincidiera con su descripción. Hasta el día de hoy, no sé quién era realmente. Solo sé que me salvó. Ah, ¿y el apartamento? Bueno, 3 meses después del juicio, lo compré. Solo a mi nombre. 450.000 euros, pagados con mis propios ahorros honestos. Y cada vez que entro por esa puerta, recuerdo que fui lo suficientemente fuerte para no convertirme en víctima. Porque eso es lo que Alejandro nunca entendió. Me subestimó. Pensó que era débil, ingenua, fácil de manipular. Pero al final, fue él quien cayó en la trampa. ¿Confío menos en las personas ahora? Quizás. Pero también confío más en mí misma, en mi intuición, en mi inteligencia, en mi capacidad de ver la verdad incluso cuando duele. Y esa, créanme, es una lección que vale más que cualquier apartamento en el barrio de Salamanca.